Hola, muy buenas tardes. Una vez más damos la bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos muy contentos de que nos vea, nos sintonice y también queremos hacer nuevamente una invitación para entregar este libro de premio dentro de las personas que llamen a la televisión contestando la pregunta que está apareciendo en pantalla, que sería la siguiente: ¿cuál es el nombre completo del discípulo que traicionó al Señor Jesús? Está aparentemente fácil, pero dice el nombre completo, y dentro de todos los que llamen veremos quién se lleva este libro que lleva como título Las doctrinas, conceptos bíblicos fundamentales. Está el concepto de la fe, la santidad, la justificación, la reconciliación, todos términos bíblicos, y este libro abarca en profundidad cada uno de esos temas que tanto bien nos hace a nosotros como cristianos. Así que la invitación queda hecha para todas las personas que nos sintonizan, nos ven y que llamen al programa contestando esa pregunta. También la invitación a que llame para solicitar los cursos Emaús, que son cursos por correspondencia. Cada curso usted lo hace solamente con la lectura de la Biblia, contesta los exámenes que ahí aparecen y se queda con el libro devolviendo los exámenes. Todas las personas que quieran hacer cursos bíblicos, que quieran aprender más de la Escritura, están disponibles de forma gratuita, sin ningún costo para usted. Son cursos muy buenos que solamente enseñan de la Escritura, no tienen ningún tinte sectarista tampoco, así que le va a ser bien para que haga con nosotros esos cursos. Pues bien, vamos a comenzar en el día de hoy leyendo en Juan capítulo 13, unos versículos del capítulo 13 y posteriormente también algunos versos del capítulo 14. Dice la palabra del Señor, Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ahora, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14 del Evangelio según Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también.
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hemos leído algunos versos de Juan 13 y algunos versos del capítulo 14 del Evangelio según Juan. Y vemos este nuevo mandamiento, y uno de los más difíciles de sobrellevar en este mundo lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de problemas. Hay guerras, hay rumores de guerra, hay tanta discordia, hay familias destruidas, hay hermanos peleados, hay hogares disfuncionales, hogares separados, separaciones, divorcios, jóvenes en la droga. Hay gente que está cometiendo en estos mismos momentos algún crimen. Y la Biblia nos invita a este nuevo mandamiento que el Señor nos da, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento sin Cristo no tiene respuesta. No sale del corazón del hombre el amar a otra persona si Cristo no está morando en uno. Hay muchas cosas que se hacen en este mundo, muchas instituciones, muchas obras de caridad, muchas ayudas de parte del gobierno, organizaciones que están fuera del gobierno y hacen ayudas a la comunidad, ayuda y obras de caridad. Pero el amor va mucho más allá que estas cosas que aparecen aquí. Y más aún, el Señor nos invita a amar como Él amó. Es un amor incondicional, es un amor incondicional. El amor del Padre hacia un hijo, el amor del hijo hacia un padre o hacia un familiar, es el amor filial. Pero este amor, el amor de Dios, el amor que no tiene comparación, que os améis unos a otros. Este es un mandamiento totalmente revolucionario. ¿Quién podría amar a sus enemigos? El Señor Jesucristo amó a sus enemigos y amó al pecador. Amó a cada uno de nosotros pecadores. Por esto se manifiesta el amor de Cristo hacia nosotros, en que Él nos amó. Siendo nosotros pecadores, Él nos amó. Dios envió a su Hijo a este mundo porque Dios amó de tal manera a este mundo. Y así como Dios amó a este mundo, como Dios ama al pecador, Dios amó a este mundo. La Biblia nos dice que el Señor da un mandamiento nuevo, y es un mandamiento que Él lo da porque Él lo hizo, porque Él lo realizó, porque Él siempre que hacía algo, lo enseñaba, no al revés. El Señor todo lo que enseñó primero lo hizo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pensemos en el grupo del Señor, cómo había gente de diferentes sectores o ideologías políticas, por ejemplo. Había de diferentes clases sociales. Dentro del grupo selecto del Señor, de sus apóstoles, había gente que era totalmente contraria al Imperio Romano, era de un grupo terrorista llamado los Celotes, y el Señor lo salva, lo transforma, lo convierte, y él es parte del grupo de los 12 escogidos por el Señor Jesucristo, los apóstoles. Y ese celote tenía que convivir, tenía que estar diariamente con una persona que trabajaba para el Imperio Romano, Mateo, el publicano. Su trabajo de publicano incluso era mal mirado por los judíos, los consideraban como traidores al pueblo de Judea, al pueblo de Israel, porque ellos le trabajaban al Imperio Romano. Y entonces tenían que amarse unos a otros. Había diferentes apóstoles que venían de otras clases sociales. ¿Y cómo convivía este grupo? ¿Cómo compartía? Porque el Señor les enseñó que ya no hay más diferencia. Somos uno en Cristo, somos uno en el Señor, somos un pueblo, somos ovejas del redil y un solo pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Y Él entonces manda y ordena y dice que es un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros. Totalmente contrario a lo que sucede hoy día, totalmente contrario al odio y al rencor que hay en el día de hoy, de diferentes
orden de cosas, y más aún, en el centro mismo de algunas congregaciones también existen divisiones. Le pasó a los hermanos en el pasado, en Corinto. En la ciudad de Corinto había muchas divisiones. Se dividían por tal o cual predicador y tomaban bandera y tomaban partido por los ministros, por los predicadores, y algunos eran de Pedro, otros eran de Pablo, y otros que se querían hacer un poco más importantes decían, somos de Cristo, pero había una división tal que nada tenía que ver con el amor. Y Pablo dice que, por ejemplo, habían personas que lo amaron incluso a él, que estuvieron dispuestos a dar su vida por él. El caso de Priscila y Aquila. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, en el día de hoy, hablar de este texto y pensar en qué es lo que ve el mundo, en qué es lo que ven las personas cuando miran hacia el pueblo de Cristo, hacia la congregación, hacia la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es lo que ve el mundo cuando ve nuestras congregaciones? ¿Qué es lo que dicen? ¿Acaso hay tanta unidad o ven más bien divisiones y se pelean entre los mismos hermanos? Entonces dice, para que el mundo crea, conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y luego llegamos al capítulo 14. Tenemos que hacer el contexto de este verso y podemos preguntarnos, ¿acaso nuestro corazón está turbado? Porque aquí vemos un grupo de personas que anduvieron con el Señor, estuvieron por lo menos 3 años y medio con el Señor, que caminaron, que vieron hacer milagros al Señor, que le vieron sus enseñanzas, que día a día le veían y sabían que Él era Dios, aunque de repente algunos dudaban, pero sabían quién era Jesús. Y llega este momento y dice, no se turbe vuestro corazón, les dice el Señor. ¿Acaso personas que conocen a Jesús como su Salvador, podrá estar su corazón turbado? Y esa pregunta, y la respuesta a esa pregunta, da muchas preguntas más. Porque hay personas que han creído en el Señor Jesucristo, pero en el día de hoy andan desesperadas con los afanes de este mundo. Hay personas que dicen creer en Jesucristo, pero pasando el tiempo se afanan en este mundo y su corazón es turbado. Y caen en algunas depresiones, y caen en problemas, y andan aproblemados, y como si no tuvieran a Cristo en su corazón. Entonces preguntamos, ¿qué pasa? Y aquí el Señor a un grupo de personas le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Es malo que nuestro corazón se turbe siendo cristianos? Hay algunos que piensan que los cristianos no pasan por problemas, que tal vez son de otro planeta, pero no de este. Pero la Biblia muestra que eran hombres igual que usted, igual que yo, que pasaban por problemas, pasaban por dificultades, pasaban por situaciones extremas, pero tenían al Señor en su corazón. Así que el Señor siempre nos está recordando estas palabras. No temáis, no los dejaré solo, no se turbe vuestro corazón. ¿Está turbado tu corazón en esta tarde? Hay personas que su corazón está turbado, pero es porque no tienen a Cristo en el corazón y no tienen esperanza. Pero los creyentes también, los cristianos también pasan por estos momentos de angustia, de soledad, de desesperación. Tal vez están pasando por un momento de disciplina. La disciplina del Señor es para los hijos que el Señor ama, los disciplina. Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? El Señor disciplina a sus hijos porque los ama y pasan por disciplinas. Así que el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Y el corazón del hombre es algo pero totalmente amplio, es amplísimo el corazón del hombre, es inescrutable, solamente el Señor lo puede ver, y puede ver en el interior del corazón del hombre y ver que de allí salen los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, todo lo malo, todo lo que Dios odia sale del corazón del hombre, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Los pensamientos y el corazón del hombre hacen de continuo solamente el mal. Solamente la transformación del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, puede transformar un corazón y hacer que este corazón ya no sea un corazón de piedra, sino que sea un corazón de carne. Un corazón de carne, un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Un corazón que no le importe lo que el mundo diga al momento de hacer la voluntad de Dios. Hay personas que han creído en Jesucristo como Señor, se alejan del Señor, están en depresiones, están con su corazón roto, están en problemas y dificultades, pero su corazón se endurece de tal forma que prefieren estar en esa agonía y angustia que volver a los caminos del Señor. Qué pena, qué lamentable. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, pero cuidado, porque a Faraón le llegó un momento en que el corazón de Faraón lo endureció Dios y ya no hubo más oportunidad para él. Tal vez sea el caso tuyo de que Dios te habla y una y otra vez te está hablando a tu corazón, pero llega un momento en que Dios dice, bueno, ya pasó, y es Dios el que endurece el corazón de las personas como un corazón de piedra. Y aunque llame, ya el corazón va a estar duro. Pero está el otro caso, de los corazones adoloridos, de los corazones atormentados, de los corazones turbados. En lo profundo de nuestro corazón, cuando hay esta turbación, tenemos que escuchar como creyentes, como cristianos, que el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Donde radican las emociones, donde radican nuestros pensamientos más íntimos, donde radica todo ese ser, el yo, es ahí donde Dios quiere trabajar. Un corazón turbado, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Es una ordenanza, es un mandato, es algo imperativo, que tiene que ser de esa forma. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Hay personas que creen en Dios, yo creo en Dios, dicen, pero aquí el Señor está llevando más allá. ¿Ustedes creen en Dios? Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Los demonios no tienen la salvación, pero ellos creen en Dios. Puede ser el caso que haya una persona en esta tarde escuchando y diciendo, pero ¿quién me viene a hablar a mí de Dios si yo creo en Dios? Desde pequeño creo en Dios, de pequeño estoy en la iglesia, de pequeño me sé la Biblia. ¿Quién me viene a hablar de Dios? Pero el Señor dice, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Y agrega, creed también en mí, en Jesucristo. Enfocarse en Jesucristo como el único Dios verdadero, como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Es Dios el que está diciendo que creamos en Dios, pero creamos en Jesucristo, su Hijo, al que Él ha enviado. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor Jesucristo vino a este mundo para enseñarnos las palabras del Padre. Cuando Él hablaba es porque Él escuchaba la voz del Padre. Y si Él decía una palabra, era porque primeramente la había escuchado de los mismos labios del Dios Todopoderoso. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es el corazón del hombre? Un tremendo misterio que esconde nuestro corazón. Los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Y es ahí donde el Espíritu Santo puede trabajar, es ahí donde el Espíritu Santo puede entrar con la luz del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Si tú te crees bueno, el Evangelio no es para ti. Si tú te crees bueno, que tú practicas una religión, vas por la senda limpia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. ¿Cuántas personas en estos momentos estarán en el infierno y en la vida vivieron toda una vida congregándose en algún lugar? Porque la salvación no es por congregarse. La salvación no es por hacer buenas obras. La salvación no es por saberme la Biblia de memoria. La salvación no es por saber tocar un instrumento en alguna iglesia. La salvación es porque es un milagro divino que transforma tu corazón de piedra en un corazón de carne que hace la voluntad de Dios. Entonces, si hay alguna persona que tiene alguna duda, si eso no es cristiana, puede preguntarse, ¿mi vida y lo que yo hago y lo que yo vivo se compara a lo que la Escritura dice? O cuando Dios me manda algo, cuando Dios me dice algo que yo haga, ¿hago eso o hago totalmente lo contrario? Y las decisiones pasan por el corazón del hombre. El corazón del hombre
es de continuo solamente pensar lo malo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Hay una casa en los cielos, pero la casa no es lo importante, sino quién está en esa casa, quién está diciendo estas palabras aquí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, muchas moradas, muchas casas tremendas, casas grandes, mansiones celestiales, mansiones gloriosas, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es una mansión, es una casa en los cielos, que es el Señor mismo, Jesucristo, que está preparando lugar para cada uno de nosotros, los que creemos. ¿No te gustaría tener esta esperanza de estar en la casa del Padre de nuestro Señor? Y Él dijo, subo a mi Dios y a vuestro Dios, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Él es el unigénito Hijo de Dios y quiso compartir con nosotros su herencia. Por eso la Escritura dice que somos coherederos con Cristo. Al ejemplo de lo que tenía en el libro de Romanos. Los romanos tenían una costumbre. Ellos tenían hijos legítimos, pero también tenían la opción de adoptar hijos. Y nosotros, los creyentes, somos hijos por adopción. El Señor quiere que seamos sus hermanos en esta familia, pero nosotros somos hijos por adopción. Y Él quiere llevarnos a la casa del Padre, a esa casa que dice aquí, donde hay muchas moradas. ¿Acaso estará mintiendo el Señor Jesucristo? Él no es hombre para que mienta. Si Él dice que hay lugar, que hay mansiones, que Él fue a preparar mansiones para nosotros, es porque el Señor lo está haciendo. En estos mismos momentos Él está preparando lugar para nosotros, está preparando mansiones para nosotros, está preparando moradas para nosotros los que creemos. ¿No te gustaría tener esta esperanza? Señores, le pregunta un hombre a punto de morir a unos cristianos, le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es impresionante. No se le dijo, ve y haz esto, o anda y haz muchas obras, o anda y ve a una iglesia toda tu vida, anda y apréndete la Biblia. La respuesta impresiona y dice, cuando se le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Entonces, ¿qué es lo que es creer? ¿Qué es creer? Es depositar nuestra fe en Jesucristo y en lo que Él dice. Si Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, entonces yo creo. Pero aquellas personas que tratan por sus méritos, por sus esfuerzos de alcanzar la salvación no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El creyente, el cristiano, tiene la amplitud de hacer todas las obras que quiere. Pero el inconverso, el que no cree en el Señor Jesucristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, puede hacer muchas obras, pero ellas no valen de nada en cuanto a la salvación del hombre. Incluso más, si alguien no tiene a Dios, no tiene a Jesús en su corazón, no tiene a Jesús como su Salvador, la Escritura dice que todas esas obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queremos dejar esta invitación antes de ir a una pausa musical, y esta es la invitación que el Señor hizo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres estar donde el Señor está? ¿Quieres estar donde el Señor va a estar por toda la eternidad? El Señor dice que hay un lugar, hay una casa preparada, hay mansiones preparadas por Él mismo, y cuando Él prepare estas mansiones, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres estar con el Señor? Podemos empezar desde hoy día a estar con el Señor, a tener una comunión íntima con el Señor, pero en el futuro, después de nuestra partida de este mundo, estar en estas mansiones celestiales, en estas moradas celestiales, donde lo importante no es las calles de oro, ni el mar de cristal, ni las mansiones tremendas que allá habrá. Lo importante es la persona de Jesucristo que estará con nosotros. Le veremos cara a cara, le veremos como Él es. Seremos transformados a su imagen, a su semejanza. Ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor. Estaremos eternamente con nuestro amado Salvador. ¿Crees esto? ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Dejamos la invitación hecha. Profundicemos cada día más en la palabra del Señor, porque ellas son las que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir ahora a una pausa musical y luego continuamos con el estudio de la palabra del Señor.
Muy bien, estamos considerando el capítulo 14 y los últimos versículos también del capítulo 13. Vemos que el Señor les hace esta indicación de el sello distintivo que tendrán los creyentes en Cristo, que es el amor los unos por los otros. Y este amor, por supuesto, es incondicional, así como Cristo nos amó a nosotros incondicionalmente. Él no nos pidió absolutamente que dejáramos nada para Él amarnos, sino Él nos amó así tal cual estábamos. Así también nosotros debemos amar a los hermanos así como ellos son. Y cuando el Señor hace esta aseveración, inmediatamente aparece la autosuficiencia de uno de los discípulos. Y este dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y es Simón Pedro. Él, en su modo de ser y de actuar, siempre se vio apresurado, atolondrado a veces para responder, mostrando y evidenciando un gran aprecio y un gran amor por su maestro. E incluso él estaba dispuesto a entregar su vida por su Señor. El Señor había dicho a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearle como a trigo, pero él iba a orar para que su fe no faltara. Y Pedro parece que pasó por alto esto que el Señor le dijo, y él está autoconfiando en sí mismo, en su fuerza, en su voluntad, y él dice al Señor: yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti, a defenderte con mi vida, en otras palabras, como él lo intentó hacer sacando la espada, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese tema. Pero Pedro, en su amor por el Señor, él no se dio cuenta que él en sí mismo no tenía ningún poder para sortear ninguna dificultad. Si él no contaba con el poder de Dios, con el poder dado a través del Espíritu Santo, él jamás podría vencer dificultad alguna. Y el Señor le dice: mira, Pedro, tú dices que vas a poner tu vida por mí, y yo te digo que tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo en la madrugada. Porque con ello estaba indicando que los juicios ilegales que le iban a seguir al Señor, obviamente iban a ser durante la noche, como de hecho así ocurrió. Luego el Señor habla a sus discípulos que no se turbe el pensamiento del corazón de ellos. ¿Por qué? Porque era fácil que ellos se turbaran y tuvieran miedo. Habían cosas que su maestro, su Señor, ya les había declarado. Por ejemplo, que uno de ellos era enemigo y que le iba a traicionar, que le iba a entregar. Y ahora acababa de decir a Pedro que Pedro también en cierto modo le iba a traicionar, porque le iba a negar que era un discípulo del Señor. Entonces, estas condiciones y estas situaciones eran propicias para que entrara el pánico, el miedo en el corazón de sus discípulos. Por eso el Señor dice: no se turben ustedes. ¿Ustedes creen en Dios? Bueno, crean también en mí. Porque Él era Dios, el Dios encarnado, el Dios hombre. Él estaba manifestando en su persona tanto deidad como humanidad, como lo hemos mencionado muchas veces. Él era hombre perfecto y Dios perfecto. Así estaban estas dos naturalezas en Él. Y Él hace esta declaración que ya hemos escuchado, de que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas. Y que si esto no hubiera sido así, Él hubiera dicho: bueno, voy a preparar lugar para vosotros. Pero
en la casa hay estas habitaciones, están preparadas estos lugares para cada creyente. Y el Señor dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y esta es la más maravillosa de las promesas hechas por el Señor a todos aquellos que somos sus hijos, a todos aquellos que hemos alcanzado la vida eterna, que tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Porque es el evento que está por acontecer, que está por venir, que el Señor Jesús viene a buscar su iglesia, viene para sacar su iglesia de este mundo, para que luego empiece lo que se conoce como el día del Señor, en donde Él va a descargar todos los juicios sobre los incrédulos y también sobre Israel, y va a entrar en tratos con la nación de Israel. Así, las personas que se quedan aquí cuando el Señor Jesús venga, habiendo escuchado el mensaje de salvación, habiendo conocido el plan de Dios de salvación, no habrá para ellos. Y esto es lo que nosotros lamentamos mucho, que a veces tememos que personas que habiendo tenido esta maravillosa oportunidad, lo mismo que Judas, que estuvo con el Señor, que acompañó, que fue uno de los 12, pero que nunca recibió a Cristo como su Salvador personal, siempre le mencionó y le nombró como un simple maestro, y se perdió. Él está ahora mismo en el lugar de condenación. Y tememos eso por amigos nuestros, por familiares que, conociendo la verdad del Evangelio, no quieren recibir a Cristo para que Él les perdone sus pecados, para que Él les dé vida eterna, para que aseguren el futuro por la eternidad de su alma. Y esto es muy triste, porque cuando el Señor venga a buscar su iglesia, todos aquellos que hayan escuchado el mensaje de salvación ya no tendrán ninguna oportunidad más de salvación. La palabra de Dios dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y a nosotros, amigo mío, nos preocupa usted, pero nos preocupa su futuro, nos preocupa que usted vaya a la condenación solamente porque no quiso abrir su corazón al Señor, porque no quiso recibir el mensaje del amor de Dios. Y aquí están los discípulos, y el Señor les dice, ustedes van a estar en el lugar donde yo voy a estar. Y esa es la fe y la esperanza nuestra, que también nosotros vamos a estar con el Salvador por toda la eternidad, ajeno ya a todo lo que es la miseria de este mundo y del pecado. Estaremos por la eternidad participando de su gloria, alabando y glorificando su nombre en perfección. Y Él dice, yo los voy a tomar a mí mismo, o sea, no voy a enviar un ángel ni un arcángel, no, voy a venir yo mismo. Y leemos en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante, que el Señor dice que Él va a venir y que los muertos en Cristo van a resucitar, y luego los que vivimos vamos a ser transformados en un cuerpo semejante al del Señor Jesús, y todos juntos vamos a subir para estar para siempre con Él. Es el mismo que murió en la cruz, el que vendrá a buscar el fruto de la aflicción de su alma. Y Él dice, ustedes saben a dónde voy y saben también el camino. Pero hay uno de los discípulos que es Tomás, que es muy conocido por su incredulidad. Él dijo ver para creer, y algunos hoy día también utilizan ese mismo sistema, ese mismo razonamiento. Sin embargo, el Señor dijo a Tomás, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, porque la fe es lo que cree aquellas cosas que no vemos. Así, Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos. El Señor le había dicho que Él iba a regresar al Padre, porque Él de allá había venido.
así, pero ellos todavía no entienden esta gran verdad, no entienden, e incluso algunos llegaron a pensar que el Señor se iba a suicidar porque dijeron, ¿para dónde va a ir? Va a ir que no le vamos a encontrar. El Señor les había dicho claramente que Él iba a volver al cielo, de donde Él había venido. Así, el Señor luego le dice, bueno, si tú no sabes, y este también es una respuesta para toda la persona que no sepa el camino al Padre, que no sepa cuál es el camino a Dios, el Señor aquí lo dice y lo establece con toda claridad. Jesús le dice, yo soy, o Dios es, porque el nombre yo soy es el nombre de Dios, yo soy, Dios es el camino, y fíjense que no dice un camino, sino Él, el único camino, no hay otro camino, el camino y la verdad y la vida, o podríamos también decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vale decir, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Él es el único camino para llegar a Dios. Antiguamente había un dicho que decía, todos los caminos conducen a Roma, pero en cuanto a la salvación, el único camino que conduce a la vida eterna es el Señor Jesús y nadie más, absolutamente nadie más. La salvación no depende de ser humano alguno, sino de aquel que, siendo el Dios mismo, tomó forma humana y vino para ser la víctima inocente que pagaría el precio del pecado de todos aquellos que en Él depositen su fe. Y el Señor reitera esta gran verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Él agrega, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, Dios es uno solo, se manifiesta en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así por eso el Señor Jesús dice que al Padre lo van a conocer a través de Él, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, otro de los discípulos, Felipe, dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí el Señor nuevamente, una vez más, como tantas veces lo ha hecho, está reiterando esta gran y maravillosa verdad, que Él y el Padre son uno mismo. O sea, el que ha visto al Señor ha visto al Padre, el que cree en Él, cree en el Padre, el que le recibe a Él, recibe al Padre. Vale decir, estas grandes verdades el Señor las ha venido repitiendo desde el principio mismo de su ministerio, pero el corazón endurecido, la mente que no alcanza a captar las verdades espirituales, tienen y siempre mantienen estas dudas en sí mismo. Y el Señor dice, bueno, creedme que yo soy, y este yo soy varias veces Él lo repite, o sea, el nombre de Dios. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y el Señor Jesús ha hecho muchas obras, y esas obras son hechas y han sido realizadas precisamente por el Dios Trino. Y el Señor Jesús, en su manifestación a este mundo, Él ha hecho
portentos maravillosos. Ellos han sido testigos de estos portentos. Los discípulos han visto al Señor resucitar por lo menos a 3 personas. A una niña que está en casa de 12 años recién fallecida, el Señor la resucita. A un joven que ya va camino al cementerio, también el Señor detiene el féretro y resucita a este joven, hijo de una mujer, hijo único, y que ella quedaba desamparada. Y luego han visto lo más maravilloso que la mente humana no puede entender, cómo el Señor Jesús resucita y vuelve a la vida a un hombre que ya hace 4 días que está sepultado, vale decir que su cuerpo ya entró en descomposición, y que las mismas hermanas dicen: Señor, hiede ya porque es de 4 días. Pero el Señor, que es el que da la vida, que es la fuente de la vida de la humanidad, Él por supuesto tenía todo el poder para resucitar aún aquellos que ya para el hombre era imposible cualquier forma de volverlo a la vida. Lo que es imposible para el hombre, leemos desde el principio también, desde Génesis, es posible para Dios. Amigo, lo que es imposible para ti, porque hay muchas personas, aún personas que leyendo la palabra de Dios, personas que se autodenominan evangélicos o religiosos, y sin embargo ellos no tienen todavía la vida eterna. ¿Y por qué no la tienen? Porque no le creen a Dios, no creen cuando el Señor Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No creen cuando el apóstol Juan reitera esta gran verdad, que ahora somos hijos de Dios, ahora. Y él dice: os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida eterna es una posesión presente, es ahora, aquí. Cuando nosotros partimos a la eternidad, vamos al lugar que ya hemos elegido estando en vida. No creas, no sigas con esas mentiras del diablo de la famosa balanza y que si las obras buenas son más que las malas, no, esas cosas son cuentos que no aparecen en las Escrituras, amigo. No creas eso, cree lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, porque el Señor Jesús lo dijo y lo reitera muchas veces: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amigo, cree a Dios, cree lo que Dios dice, porque Dios es veraz. Y el Señor dice aquí, el Señor Jesús dice: de verdad o de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí hay otra gran verdad. El Señor dice que los suyos, sus discípulos, sus siervos, van a hacer mayores obras que incluso las que Él había hecho, porque Él iba al Padre, Él iba a regresar al cielo, y Él iba a obrar a través de sus discípulos. No es que los discípulos o que los siervos suyos tengan algún poder en sí mismos. No, el poder proviene de la persona del Señor Jesús. Es Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo quien obra a través de los discípulos. Así no creas que algún hombre tiene poderes especiales para hacer milagros. No, los poderes son de Dios. E incluso el mismo Nicodemo, recordemos que dijo a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios con él. Así, eso son verdades que están claramente estampadas en las Escrituras. Y si un creyente, un hijo de Dios hoy día realiza alguna obra, alguna sanidad o cualquier tipo de obra, es porque el poder de Dios se manifiesta a través de él. Los creyentes somos canales a través de los cuales fluye el poder y el amor de Dios, e incluso en este momento nosotros somos canales que podemos transmitir esta verdad maravillosa del Evangelio, y podemos decirte a ti que
creas en Cristo y tengas vida eterna porque nosotros la tenemos, porque nosotros hemos creído y tenemos vida eterna. No es porque alguien nos haya dicho que puede ser así, no, es la experiencia nuestra, la experiencia que tenemos en nuestras vidas. Y el Señor dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Se fija que el orden sigue siendo el mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, o sea, no podemos nosotros ir directamente, sino a través de la persona del Señor Jesús, podemos llegar al Padre y podemos pedir conforme a la voluntad de Dios y con fe, porque si no se pide con fe, obviamente no podremos recibir lo que estamos pidiendo. Bueno, querido amigo, ya nos ha alcanzado la hora, no hay más, solamente queremos invitarte a que tu corazón no se turbe, que tu corazón no sea entenebrecido y enredado por las innumerables dichos y razonamientos religiosos, sino más bien que creas lo que el Señor te dice, que creas el sencillo mensaje del Evangelio, que vengas a Él así como estás, porque Él te va a dar vida y vida eterna. Vamos a ir a una pausa musical antes de despedirnos. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all.
Queremos invitarles al término de nuestro programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia, a que nos sintonice el próximo jueves a la misma hora, de 6 a 7 de la tarde, también en Pedro Aguirre Cerda 189, reuniones de predicación del Evangelio, ministerio de la palabra y estudios bíblicos dialogados el día miércoles de las 7 de la tarde hasta las 8. Y el día viernes, mañana, estudio también bíblico, un ministerio de la palabra en el mismo horario, de 7 a 8 de la tarde. Muy bien, también queremos decir que la respuesta correcta era Judas Iscariote. Y la persona que gana hoy día el libro es la señora Deidamia Sánchez. Vamos a dejar acá en el estudio el libro para que usted lo retire en horarios de oficina. Deseamos que sigan participando porque vamos a seguir sorteando libros en cada programa a fin de que vayan conociendo más de la palabra de Dios. También queremos volver a reiterar que aquellas personas que deseen estudiar los cursos Emaús son cursos que se entregan en forma gratuita, totalmente gratuita y sin ningún compromiso, y que usted puede estudiar en su tiempo libre, solamente necesita la Biblia para hacerlo, ningún otro libro. Así vamos a estar el próximo jueves, si así Dios lo quiere, en esta misma hora, con el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente a usted.